En asignaturas de introducción a la economía o microeconomía, cuando estamos estudiando estructuras de mercado en las que existe poder de mercado, como por ejemplo el monopolio o el oligopolio, debemos estudiar cuáles son los efectos de este poder de mercado sobre el bienestar. Del monopolio podemos concluir que genera una pérdida irrecuperable de eficiencia para la economía en su conjunto, si comparamos la situación de este mercado con la de competencia perfecta. Estamos, por tanto, ante un fallo de mercado que justificaría la intervención del Estado para eliminar o reducir la pérdida de eficiencia que genera el monopolio. Esto se puede hacer impidiendo que surjan los monopolios a través de leyes antimonopolio o bien limitando sus efectos negativos a través de la regulación económica. En un oligopolio, el comportamiento de los oligopolistas va a depender del marco legal que establece los límites de las acciones de las empresas y de la capacidad de éstas para cooperar sin establecer acuerdos formales. Centrándonos en el marco legal, podemos volver a hacer referencia a leyes antimonopolio o políticas de defensa de la competencia que podemos definir como normas y leyes que prohíben las acciones que limitan o pueden limitar la competencia y que tienen como objetivo cambiar las condiciones estructurales de un mercado para evitar situaciones de monopolio o un poder de mercado excesivo. Quizás los ejemplos que nos vienen a la cabeza más rápidamente en relación con prácticas anticompetitivas son los que tienen que ver con grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Apple o Google. Quizá todos podamos recordar batallas legales de estas grandes empresas con la Comisión Europea que acabaron en sanciones por abuso de posición dominante o falseamiento de la libre competencia por actos desleales. En el caso del sector turístico, podríamos quizás recordar prácticas anticompetitivas de empresas de la rama del transporte, como por ejemplo alguna compañía aérea o ferroviaria. Pero vamos a centrarnos en la rama de la intermediación y vamos a hablar de intermediación sin dejar el ejemplo de Google. Google no es una empresa turística, pero es un gigante de Internet. Y esto supone una amenaza de competencia para una serie de intermediarios online que surgieron a raíz del desarrollo de Internet, pero también para otros intermediarios que ya existían en el mercado turístico, como por ejemplo los sistemas globales de distribución. En los últimos años, Google ha desarrollado una serie de herramientas que facilitan la búsqueda de productos turísticos y que han supuesto una amenaza para todas estas empresas. Algunas de estas herramientas aparecen en esta página. Esto no ha estado exento de conflicto porque en ocasiones se ha considerado que Google ejercía prácticas que limitaban la libre competencia. Un ejemplo del impacto de Google sobre el sector turístico en relación con este aspecto es esta reciente sanción a la empresa por parte de la Autoridad de la Competencia francesa por clasificar de forma engañosa a los hoteles. Como decíamos, Google ejerce como puerta de entrada a un sector de la intermediación turística que cambió completamente a raíz del desarrollo de Internet y que se parece bastante a un duopolio. El mercado de la intermediación online está dominado por dos grandes grupos empresariales, Expedia y Booking Holdings, la antigua Priceline. Estas empresas son propietarias de metabuscadores, que son empresas que realizan funciones similares a Google, y agencias de viaje online como las que podemos ver en esta gráfica. Además de estas dos grandes empresas, podemos añadir alguna otra como TripAdvisor, en su momento propiedad de Expedia, o también las principales empresas en el mercado chino que en cierta medida también han tenido relación con los dos grandes grupos. Este entorno de intermediación online está viéndose muy amenazado o condicionado por lo que se conoce como el imperio GAFA, es decir, Google, Apple, Facebook y Amazon. Entre otras denominaciones también se las conoce como guardianes de la puerta o gatekeepers. Son las grandes empresas tecnológicas que controlan el acceso a Internet y los dispositivos móviles. No hay que olvidar tampoco a otro gran jugador como Airbnb, cuyo efecto sobre el mercado turístico en general, en términos económicos, pero también jurídicos, daría para varias entradas o varios vídeos en este blog. Estas empresas de intermediación turística que mencionábamos tampoco han estado exentas de polémica y se pueden comentar casos de prácticas anticompetitivas de los grupos empresariales o alguna de las filiales. Una de las cuestiones más controvertidas se refiere al problema de la paridad de precios.
Esta situación lleva ocurriendo un par de décadas y ha puesto en jaque a los hoteles en su pugna por reducir la dependencia de sus ventas a través de las agencias de viaje online, las OTAs, y potenciar su canal directo de distribución. En este punto también podemos hablar de abuso de posición dominante u otras prácticas anticompetitivas de falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Por ejemplo, recientemente, la Asociación Española de Directores de Hotel ha denunciado a Booking por imponer cláusulas de paridad de precios, es decir, cláusulas que garanticen el mejor precio en la web de este intermediario. Hasta el momento hemos hablado de la distribución online y hemos hecho referencia a buscadores generalistas y agencias de viaje online como protagonistas de prácticas anticompetitivas. Tampoco debemos olvidar algunas prácticas de este tipo en el sector de la intermediación tradicional. Vamos a referirnos a continuación a agencias de viaje y touroperadores. En el caso del mercado español podemos mencionar una serie de casos protagonizados por grupos de gestión de agencias de viajes o touroperadores en los que se apreciaron conductas colusorias por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En concreto, vamos a mencionar 3 ejemplos. En primer lugar, un caso relacionado con grupos de gestión de agencias de viajes independientes que practicaron conductas colusorias durante un periodo de 7 años. En segundo lugar, un cártel de grupos de gestión de agencias de viajes que duró 12 años. Y un último caso de prácticas anticompetitivas ejercidas por empresas licitadoras de los concursos públicos del Imserso, que se remonta a los años 90, pero que ha tenido eco hasta muy recientemente. Este del Imserso es un culebrón en toda regla que llega hasta nuestros días. Prueba de ello es esta reciente resolución de la Audiencia Nacional.